Noches. En el siguiente video explicaremos un resumen de lo que se vio en el primer periodo de la materia Sistemas Eléctricos Lineales 1. En el primer periodo se vio análisis de nodos, análisis de mallas y principio de superposición. Este ejercicio que tenemos acá ha sido diseñado para resolverse por superposición. Tenemos dos fuentes independientes, una de voltaje y otra de corriente, y dos fuentes dependientes, una de voltaje y otra de corriente. Lo que nos están pidiendo es el voltaje en la resistencia de 100 ohmios. ¿Qué nos dice el principio de superposición? Nos dice de que la tensión o corriente de un elemento pasivo dentro de un circuito que tenga más de dos fuentes independientes, ya sean de voltaje o corriente, esta tensión y este voltaje o la corriente en el circuito puede ser, es la sumatoria de la contribución que hace cada fuente independiente sobre el elemento. Es decir, que si nosotros analizamos este circuito con las dos fuentes independientes, esta de corriente y esta de voltaje, la tensión que obtengamos acá o la corriente que obtengamos acá sería la misma que al estar evaluando este circuito sin esta fuente y después el circuito sin esta fuente, y sumar las dos contribuciones que nos dan sobre esta resistencia. De eso nos habla el principio de superposición. En el presente ejercicio también vamos a explicar el análisis de nodos, el análisis de mallas, qué es lo que pasa cuando tenemos una fuente de corriente en medio de dos mallas y queremos hacer análisis de mallas, y qué es lo que pasa cuando tenemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos y queremos hacer análisis de nodos. Empecemos con el ejercicio porque solo así entenderemos. Bueno, primero aplicaremos el principio de superposición, que ya expliqué previamente en qué consiste. Entonces vamos a apagar la fuente de corriente. La fuente de corriente en el principio de superposición se sustituyen por un circuito abierto. Hay un circuito abierto acá, es decir, que no hay corriente. Esta malla no existe. Solo tenemos estas cuatro. Las fuentes dependientes de corriente y la fuente dependiente de voltaje nunca se quitan. Estas son necesarias y se necesita que haya al menos una fuente independiente, que es la de 15 voltios, que es con la que analizaremos el circuito ahorita. Entonces, una vez teniendo esto claro, nos vamos al circuito. Aquí, si se fijan, aquí es 15. Vamos a analizar el circuito sin la fuente independiente de corriente, que se sustituye por un circuito abierto. Las fuentes dependientes se dejan. Ahora, esto para encontrar la contribución de tensión que hace esta fuente sobre esta resistencia, aplicaremos análisis de mallas. Lo primero que tenemos que hacer, que recordar en análisis de mallas, es que la sumatoria en una trayectoria cerrada de los voltajes siempre es igual a 0. Ley de Kirchhoff que se aplica para este caso. Entonces vamos a tener 4 mallas. Aquí es la I1, I2, I3 y 4. La sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Ponemos todas las trayectorias en el mismo sentido para no confundirnos y hacer un estándar. Entonces, venimos y hacemos la trayectoria en esta malla. Entra por el terminal negativo de la fuente de voltaje. Entonces hacemos la sumatoria de voltajes de la malla 1 es igual a 0. Tenemos menos 15 más esta resistencia es de 220 y 1
menos, recordemos que esta corriente viene acá y al mismo tiempo esta otra corriente viene por acá, viene en sentido contrario, por lo cual se restan. 220 en esta malla que es la corriente I1, que es la malla que estamos analizando, menos 220 y 2 igual 0, porque ya no tenemos más elementos. Ahora lo que hacemos es ordenar la ecuación. Es aconsejable dejar las variables que queremos en el orden correcto. Y 1 y 2 ya no hay más variables. Y esto es igual a 15. Hemos terminado con la malla 1. Ahora vamos con la malla 2. Sumatoria de voltajes en la malla 2 igual 0. En la malla 2, bueno, aquí hay un error. Vamos a explicar las supermallas. Si nos fijamos, tenemos una fuente de corriente si analizamos esta malla acá. Entonces eso no es posible. Por lo cual tenemos que hacer una supermalla. ¿Por qué le dicen supermalla? Porque vamos a analizar estas dos mallas como que fuera una sola. Recordemos que aquí está la corriente I2 y aquí está la corriente I3. Es por eso que le dicen supermalla, porque hay una malla más grande. Es una malla más grande la que se analiza. Entonces pongámosle supermalla. La sumatoria de voltajes es igual a 0. Empezamos. Tenemos esta resistencia. 220 y 2 menos 220 y 1 más 500 más 502. Hay una fuente dependiente de voltaje. Entra por el signo positivo la corriente que estamos analizando, más 2 IA. Esta fuente de corriente depende de IA. Este valor IA es esta corriente de esta rama. Más adelante lo sacaremos. Después vamos con esta resistencia. Más 100 y 2 menos, perdón, más 100 y 3 menos 100 y 4. Recordemos que estamos en la malla 3. Es igual a 0. Bueno, ahora IA. ¿Qué es IA? IA es la corriente de esta rama. Pero es la corriente de esta rama viene dada por I1 menos I2. Viene en sentido contrario sobre esta rama. Entonces hacemos, bueno, operemos términos semejantes. 220 más 500, 720. 720 y 2 menos 220 y 1 más 2 y A, que es I2, I1 menos I2. ¿Por qué no tomamos I2 menos I1? Porque hay que respetar este signo, esta dirección de la corriente IA, viene para abajo. Y I1 viene en el mismo sentido, a diferencia de I2. Bueno, entonces tenemos esto, I1 menos I2, más 103 menos 104 igual 0. Ahora operemos esto. Menos 720. Perdón. Tenemos menos 221 más 2 y 1. Tenemos menos 218 y 1. 720 perdón, es menos 221
más 2 y 1 menos 218, más 722 menos 2 y 2, más 718 y 2, más 100 y 3, menos 100 y 4, igual 0. Esa es la ecuación de nuestra supermalla. Ahora, vamos a la tercera ecuación, a la ecuación de restricción de esta supermalla. ¿Qué es esta ecuación de restricción? Es el valor que tendrán las corrientes que pasan sobre la rama en la que está esta fuente dependiente de corriente que nos ha obligado a hacer esta supermalla. Esta fuente dependiente tiene una dirección hacia abajo, entonces hay que respetarla. Y 2 viene hacia abajo. Entonces mi ecuación de restricción, bueno, enumeraremos las ecuaciones. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, mi ecuación 3 es la restrictiva de la supermalla. Sería I2 menos I1, perdón, menos I3 es igual a 3BX. Esta es mi ecuación restrictiva. Siempre hay que hacer una ecuación restrictiva cuando hacemos una supermalla. Siempre. Pero hay un problema. Tenemos con el análisis de mallas encontramos corrientes. Y aquí tenemos un voltaje, Bx. Recordemos que esta es una fuente dependiente de voltaje. Entonces tenemos que dejar Bx en función de las corrientes. Bx a que es igual. Bx es el voltaje que ve la resistencia de 500 ohmios. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por esta resistencia? Es I2. En este sentido. Entonces Bx es igual a resistencia por corriente. 500 por I2. I2 menos I3 es igual a 3. 500 por I2. 3 por 500, 1500. Pasamos todas a este lado. 1500 y 2 menos 1, 1499 y 2 más y 3. Esa sería nuestra ecuación 3. Ahora ya terminamos la supermalla, gracias a Dios. Vamos a la ecuación 4. La malla 4 tenemos 3 resistencias, están en serie. Para no estar haciendo tantos términos, hagamos una sola. Tenemos 50 más 50 más 10, 110. 110 y 4 más 100 y 4 menos 100 y 3 igual 0. Tenemos este 100 aquí. Y 4 menos 100 y 3. Esta ecuación nos queda 110 sería 210 y 4 menos 100 y 3. Perdón. Que eso sería, ordenémoslo, menos 100 y 3 más 210 y 4. Es importante ordenar debido a que el momento que estemos simultaneando las ecuaciones no nos confundamos. Aunque si ustedes no tienen ese problema, mucho que mejor. Ahora tenemos ya las 4 ecuaciones para encontrar las 4 corrientes. Por cuestiones de tiempo ya hemos obtenido el valor de las corrientes. Tenemos que la corriente de la malla 1 es 67.9 miliamperios. De la malla 2 es menos 191 microamperios, de la malla 3 es 285.57 miliamperios y de la malla 4 es 135.99 miliamperios. Este negativo no hay que preocuparnos, nos está diciendo que nosotros tomamos la corriente de la malla 2 en sentido contrario, es decir que el verdadero sentido de la corriente es hacia acá. Pero no es problema eso. Ahora, queremos encontrar el voltaje en esta resistencia. El principio de superposición nos dice de que la contribución que hace esta fuente para esta resistencia, sumados con la contribución que hará la otra fuente sobre esta, será igual al voltaje o corriente que obtengamos si analizamos el circuito con las dos fuentes al mismo tiempo. Entonces, como que nos piden el voltaje en la resistencia de 110 ohmios para esta sola fuente, para esta fuente,
sería 110 por la corriente, que sería I3 menos I4. Sí, I3 menos I4. I3 es 285.57 miliamperios menos I4, que es 135.99 mili. Ahora, el voltaje de esta resistencia, el voltaje que ve esta resistencia con esta fuente es de 16.45. Eso es el voltaje que tiene esta resistencia, la de 100 ohmios, con esta fuente independiente de voltaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la contribución con esa fuente. Ahora hay que hallar la contribución con la otra fuente de voltaje, de corriente. Para hacer eso ya tenemos el circuito. ¿Qué aprendimos aquí? Supermallas. Recordemos, una supermalla es cuando hay una fuente de corriente en una trayectoria. Una fuente de corriente en una trayectoria cerrada, hay que agarrar una malla más grande. Ahora vamos a la siguiente parte. Analizamos primero con la fuente de voltaje. Ahora vamos con la fuente de corriente. Las fuentes de voltaje independientes se sustituyen por un alambre. Aquí teníamos la fuente de voltaje nosotros. Entonces la sustituimos por un alambre y analizamos con la fuente independiente de corriente. Recordemos que las fuentes dependientes de voltaje y o corriente jamás se quitan. Entonces hay que empezar a hacer. Ahora esto lo vamos a hacer por análisis de nodos. Verán que es muy sencillo. Análisis de malla nos dice que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Análisis de nodo nos dice que la sumatoria de las corrientes entrantes en un nodo es igual a 0. Aquí tenemos, pongámosle a este B1, haremos esto por análisis de nodos. Bueno, ¿por qué este no es un nodo? Porque si ustedes se fijan, voy a explicar esto ahorita, tenía pensado explicarlo más adelante, pero creo que es mejor explicarlo ahorita. Cuando viene la corriente viene de este lado, vas aquí, sale una corriente por acá, ves acá, viene una corriente por acá, vas acá una corriente, y la corriente que viene ya para esta parte llega a este punto. Cuando llega a este punto, la corriente tiene dos opciones: irse por esta resistencia para llegar a este punto de aquí, o irse por este alambre para llegar al mismo punto. La corriente no es tonta, la corriente se va a ir, al ver que aquí no hay ninguna oposición para que ella pase, se va a ir por el alambre. Es decir, que por esta resistencia que está aquí no pasará ninguna corriente cuando estemos analizando ese circuito con la fuente independiente de corriente. Es decir, que esta resistencia es como que no existiera. Tenemos esta resistencia, viene el alambre.
Por eso es que solo tenemos 3 nodos. Ahora, empecemos con la sumatoria de corrientes en un nodo, en el nodo B1. Tenemos la sumatoria de corrientes en B1 es igual a 0. Bueno, hay libros que dicen que tomemos todas las corrientes saliendo, pero en este caso, asumiendo la lógica de la corriente, tomaremos que esta corriente viene entrando, saliendo, saliendo. Ahora, como con el análisis de nodo lo que encontramos son los voltajes nodales. El voltaje en este nodo, la corriente entrante a este nodo viene dado por esta corriente. Aquí tenemos ya una corriente. La corriente que entra a este nodo es de 3 amperios. Corriente entrante es igual a las corrientes salientes. Las corrientes que salen, como aquí no tenemos un valor de corriente, tenemos resistencias y el nodo. Pero aquí es igual a corriente, al voltaje entre la resistencia. Entonces, esto lo podemos decir B1 menos todo este nodo que tenemos aquí es tierra, todo este. B1 menos tierra es 0 entre estas resistencias, que es de 50, 50, 100, están en serie, se suman. Voltaje, esto nos quedaría B1 entre 100, voltaje entre resistencias, ¿qué es? Es corriente. Entonces siempre estamos respetando la ley de Kirchhoff de corrientes. Tenemos otra corriente que sale que es B1 menos B2. ¿Por qué ponemos B1 menos B2? Porque estamos diciendo que la corriente polariza a esta resistencia de 10 ohmios en esta dirección. Entonces viene B1 primero menos B2. Este voltaje B1 menos B2 entre 10. Voltaje entre resistencia es corriente. Esta es nuestro análisis de nodo. Es nuestra ecuación para el nodo B1. Ordenando esto nos quedaría 3 es igual a B1 entre 100 más B1 entre 10 menos B2 entre 10. Ahora, como tenemos que dejar solo un B1, sacamos factor común. B1, un 100, 1 sobre 100 más 1 entre 10 es 0.11. Menos un décimo de B2. Ahora, ese es nuestro nodo 1. Ahora, vamos con nuestro nodo 2. Aquí tenemos un detalle. Tenemos este nodo, analizar el nodo 2. Está entrando una corriente. Esta corriente que viene aquí entra a este nodo. Sale aquí, pero aquí tenemos un detalle. Aquí tenemos una fuente dependiente de voltaje. Y cuando tenemos una fuente dependiente entre dos nodos, una fuente dependiente o independiente de voltaje entre dos nodos, y estamos haciendo análisis de nodos, esto debe verse todo esto debe verse como un nodo, como un supernodo en este caso. Todo esto es un supernodo. Es decir, que en este supernodo, lo vamos a hacer aquí, vienen entrando dos corrientes. Aquí vienen entrando esta corriente y sale esta. Entra esta corriente y sale esta. Todo esto se ve como un nodo. Podemos decirle que es un supernodo. Cuando tenemos una fuente de voltaje dependiente o independiente en medio de dos nodos y hacemos análisis de nodo, tenemos un supernodo. Tenemos que en este supernodo están entrando dos corrientes y están saliendo dos corrientes. Entra esta por acá y sale esta y sale esta. Ahora tenemos la sumatoria de corrientes en el supernodo. Aquí es igual. Empecemos. Entra esta corriente. Esta corriente aquí es igual. B1 menos B2
entre 10. B1 menos B2 entre 10. Otra corriente entrante es esta. No, perdón, me equivoqué. Entra esta, aquí sale esta y sale esta. Aquí sale, acá entra. Perdón, fue un error. Entonces, salen 3 corrientes, entra una. Entra esta corriente B1 menos B2 entre 10. Ahora las corrientes salientes, que serían B2 menos tierra, que es 0, entre 100. B2 entre 100. Vamos a analizar esta de aquí. Ahora vamos con esta. Tenemos que aquí no hay una corriente. Aquí no hay una resistencia, sino que tenemos una fuente de corriente. Y como lo que estamos analizando aquí son las corrientes, porque recuerden, tenemos voltaje entre resistencia es corriente. Entonces ya tenemos una fuente de corriente. La corriente que pasa por esta rama es de 3Bx. Entonces ponemos más 3Bx. Después, aquí hay un detalle. Analizamos la última corriente que sale. B3, esta corriente sale por acá y llega a tierra. Pero tenemos esta polaridad, más menos Bx. Si nosotros agarramos acá, si nosotros agarramos acá, estamos tomando la polaridad en sentido contrario de esta resistencia, de este Bx. Entonces, para respetar la polaridad que ya nos da el ejercicio, vamos a decir que la corriente viene desde acá. Y es por eso que yo estaba poniendo antes que habían 2 corrientes entrantes y 2 salientes. Todavía no había explicado ese punto, mis disculpas. Pero bueno, para respetar la polaridad vamos a hacer eso. Esta corriente no viene saliendo, sino que viene entrando. Ahora tenemos, primero hacíamos, si lo hubiéramos tomado en sentido para acá, sería B3 menos 0 entre ¿cuánto? Entre 500, porque esta resistencia no existe. Pero ahora como viene de acá, sería 0 menos B3 entre 500. Está bien entrando. 0 menos B3, ponemos menos B3 de un solo, entre 500. Vaya. Y así sería nuestra ecuación para el supernodo, pero tenemos un problema. Este Bx lo tenemos acá. Bx no podemos dejarlo como Bx, sino que tiene que dar en función de B1, B2 o B3. Pero si nos fijamos bien, esta resistencia no existe. ¿A qué es igual Bx? Bx es igual a B3. ¿Por qué? Si ponemos un tester si este circuito lo tuviéramos en físico y pusiéramos un tester de acá para acá, a tierra, nos daría un valor de B3, el valor de este nodo. Y como solo tenemos una resistencia, esa resistencia ve el voltaje, o sea, esta resistencia ve a B3, el voltaje de esta resistencia es B3, porque solo está ella. Y si pusiéramos un tester de acá para acá, nos daría el valor de B3, es decir que Bx es igual a B3. Pero ¿qué pasa? Recordemos la polaridad. Está invertida la de Bx. Más menos. Entonces Bx es menos B3. Sería menos B3 entre 500 más B1 entre 10 menos B2 entre 10 es igual a B2 entre 100 más, bueno, pongámosle menos de un solo porque Bx es menos B3. Ahí está.
Ahora solo falta ordenar la ecuación. Pasémoslos todos a este lado. B1 entre 10 menos B2 entre 10 menos B2 entre 100 menos B3 entre 500 más 3B3 igual 0. Ahora tenemos que B1 siempre queda en un décimo menos, sacamos factor común, nos quedaría B2 0.11, factor común de estos B3 nos quedaría más B3 por menos 2.998 igual 0. Esta sería la ecuación, esta es 9, de nuestra supernodo. Y como siempre en los supermayas, como vimos en supermayas, había una ecuación de la supermaya y su respectiva ecuación restrictiva. Aquí también hay que hacer una ecuación restrictiva siempre. Entonces tenemos esta fuente dependiente de voltaje tiene el más de este lado y el menos de este lado. Vamos a tomar siempre el nodo que ve el terminal positivo como el primer término. Entonces sería nuestra ecuación restrictiva del supernodo sería B3 menos B2 es igual el valor de esto 2IA. Yo sé que no se ve, disculpen, 2IA, pero aquí es igual IA. La corriente IA es la que teníamos acá en esta rama que desapareció. Entonces IA ya no existe. Esta corriente que queríamos en esta rama vale 0. Entonces tenemos que B3 menos B2 es igual a 2 por 0, 0. Tenemos esto, ordenando la ecuación, menos B2 más B3 igual 0. Ahora ya tenemos las tres ecuaciones para nuestros tres nodos. Tenemos tres nodos, tres ecuaciones. Al simultanearlos por cuestiones de tiempo, ya calculamos el voltaje del nodo 1 es 28.09, el voltaje del nodo 2 es 0.9 y el voltaje del nodo 3 es 0.9. ¿Qué pasa ahora? Es el voltaje que ve la resistencia de 100 ohmios, B2, B2 nos dio 0.9. Si pusiéramos un tester de acá a tierra nos daría B2, es decir que el voltaje de B2 con esta fuente de corriente es de 0.9 voltios. El voltaje de la resistencia de 100 ohmios es de 0.9 voltios con esta fuente. Y ahora que nos dice el principio de superposición, la sumatoria algebraica de los voltajes en la resistencia de 100 ohmios obtenidos con cada fuente independientemente es igual al voltaje total que tendrá esta resistencia si analizáramos el circuito con las dos fuentes simultáneamente. Entonces tenemos que el primero nos dio 16.45 voltios más 0.9 es igual a, ahorita se lo saco, 16.45 17.35. Ese es el voltaje ese es el voltaje original, no original, ese es el voltaje real de la resistencia de 100 voltios, de 100 ohmios, perdón. Es decir, que si nosotros viniéramos y sin hacer superposición, sino que aplicar mallas a este circuito con las dos fuentes activadas, obtendríamos un voltaje en esta fuente de 17.35 voltios. Aquí hemos visto en un solo ejercicio el resumen de todo el primer periodo de sistemas eléctricos lineales, supermaya, supernodos y principio de superposición.
que en principio de superposición siempre se aplica o mallas o nodos. En este caso hemos aplicado los dos para hacer el resumen. Bueno, espero que este video les haya ayudado. Muchas gracias. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, hallar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Vamos a ver rápidamente cómo se realiza este ejercicio. El primer paso sería identificar el concepto, ¿verdad? El concepto del planteamiento del ejercicio, que nos dice claramente, se dice que tenemos que aplicar el teorema de Thevenin. Entonces, una vez tenemos claro el concepto que debemos explicar, pasamos al siguiente punto, que es plantear el ejercicio. Entonces, para plantear el ejercicio, lo que nos dice el teorema del Thevenin es hallar un equivalente Thevenin. Lo que tenemos que hallar es un voltaje Thevenin y una resistencia equivalente Thevenin. Esos son los dos aspectos que tenemos que buscar entonces, para que finalmente eso nos lleve a buscar un equivalente. Un equivalente visto desde los puntos A y B, visto desde una fuente de voltaje, con una resistencia en serie. Entonces el voltaje Thevenin que encontremos será la fuente de voltaje, y la resistencia que encontremos vista de los puntos A y B sería la resistencia Thevenin. Y entonces ese sería el objetivo que proseguimos. Para ello entonces vamos a iniciar el planteamiento del problema y pasamos de una vez a lo que es la solución. Entonces, para la solución del ejercicio, empezamos a buscar cómo atacar el problema. En primer lugar, recordamos que para hallar una resistencia no podemos tener ni fuentes de voltaje ni fuentes de corriente. Entonces lo que hay que hacer es eliminar las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Entonces, para hallar el R Thevenin, lo que tenemos que hacer es hacer que las fuentes de voltaje sean 0 voltios o un corto, ¿sí? Y las fuentes de corriente sean un circuito abierto, ¿cierto? Muy bien. Para entender más la idea, vamos a ver cómo nos quedaría el circuito ahora. Si eliminamos la fuente de voltaje, que tendríamos algo así, tendríamos una resistencia de 8 kilo ohmios aquí. La fuente de corriente se elimina y nos queda un circuito abierto. Y ahora la resistencia de 4 kilo ohmios quedaría así. Entonces, la resistencia equivalente de entre esos dos puntos, la R Thevenin, sería entonces a la suma de las dos resistencias, ¿sí? Eso nos llevaría a que la resistencia de Thevenin sería igual a 12 kilo ohmios. Ahí tenemos ya la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio entonces consiste en hallar el voltaje equivalente de Thevenin.
Para hallar el voltaje equivalente vamos a ver la contribución de cada una de las voltajes por separado. Para hallar el voltaje de Thevenin, lo que tenemos que aplicar es el concepto de superposición de fuentes. ¿Sí? Pues este concepto nos permite leer el siguiente aspecto. Entonces vamos a ver la contribución de la corriente. Entonces hacemos que la fuente de voltaje se comporte como un corto, luego la eliminamos. Tenemos la resistencia de 8 ohmios, 8 kiloohmios, 8 kiloohmios. Tenemos la fuente de corriente, y la resistencia de 4 kiloohmios aquí también. Y vamos a ver cuál es el voltaje que se ve visto desde los puntos A y B. Entonces los 6 miliamperios de la fuente, ¿por dónde serían? Pues por la resistencia de 4 kiloohmios está abierto, no se puede ir la corriente por ese lado. Entonces fácilmente podemos determinar de que la corriente de 6 miliamperios van por los 8 kiloohmios. Entonces podemos determinar que el voltaje de Thevenin es igual a 6 miliamperios por 8 kiloohmios. Entonces el voltaje de Thevenin sería 48 voltios. Ahí tenemos el primer aporte correspondiente a la fuente de corriente. Ahora vamos a ver lo que nos aporta la fuente de voltaje. Entonces pondremos la fuente de voltaje de 12 voltios con la resistencia de 8 kiloohmios y la de 4 kiloohmios, y vamos a hacer que la fuente de corriente sea un circuito abierto, ¿sí? Y miramos el voltaje Thevenin 2 entre los puntos A y B. Pues como vemos no hay circulación de corriente, pues todo está abierto. Luego el voltaje que tenemos en la fuente de 12 voltios va a ser la misma valor de fuente entre los puntos A y B. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a voltaje de AB. Es igual a 12 voltios, ¿sí? Ahí tenemos ya resuelto prácticamente todo el ejercicio. Ahora sí, el voltaje de Thevenin total, que es el que nos interesa, sería el voltaje de Thevenin 1 más el voltaje de Thevenin 2, que sería igual a 48 voltios más 12 voltios. Luego el voltaje de Thevenin sería igual a 60 voltios. Y ahí tenemos ya la segunda parte del ejercicio. Con esto podemos concluir que el equivalente de Thevenin estaría por el siguiente circuito: una fuente de voltaje de 60 voltios en serie con una resistencia de 12 kiloohmios. Y eso sería todo. El cuarto y último punto es evaluar. Evaluamos los resultados. Debemos saber que los datos sean lógicos y que sea consistente. Muy bien, esto sería todo por este tema de circuitos Thevenin. Bueno, bienvenidos otra vez. Solo que en esta ocasión aprenderemos a obtener el equivalente Norton en los terminales A y B del circuito mostrado en la figura. Entonces nos dan este circuito que se muestra ahí, nos piden que encontremos el equivalente
Norton entre los equivalentes A y B. Bien, vamos a proceder a realizar ese ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el concepto involucrado. Entonces tenemos que el concepto que tenemos que aplicar es el teorema de Norton, que es el dual que ya conocíamos del teorema de Thevenin. El segundo paso consiste en plantear el problema. Una vez de plantear el problema de tal forma que, de acuerdo al teorema de Norton, lo que vamos a calcular es una R equivalente de Norton y una corriente equivalente de Norton. Es decir, que de este circuito que tenemos en la figura podemos sustituirlo con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Ese es el objetivo del teorema de Norton. Para el teorema de Thevenin que habíamos visto, necesitábamos una fuente de voltaje en serio con una resistencia de los puntos A y B que encontrábamos. Pero este no es el caso, esto estamos considerando el equivalente de Norton. Entonces lo primero que tenemos que plantear es cómo calculamos la resistencia equivalente de Norton. Eso es para calcular la resistencia equivalente de Norton, tenemos que realizar lo siguiente. Entonces, para poder calcular la resistencia equivalente de Norton, tenemos que aplicarle a los terminales A y B una fuente de corriente. Vamos a decir que lo vamos a aplicar una fuente de corriente de 1 amperio o de 1 miliamperio, cualquier valor que queramos escoger. Pero para este caso vamos a decir que vamos a aplicar una fuente equivalente de 1 amperio. Entonces lo que hacemos es conectar una fuente de 1 amperio entre los terminales A y B, y las fuentes independientes de voltaje y de corriente las eliminamos. Con esto en mente, entonces vamos a ver cómo nos queda el circuito equivalente. Entonces ahora el circuito equivalente nos queda de esta forma. La fuente de voltaje desaparece, nos queda la resistencia de 25 ohmios, nos queda la fuente independiente de voltaje, y al otro lado del circuito nos queda la fuente dependiente de corriente en paralelo con la resistencia de 4 ohmios. Los terminales A, B, y ahí en esos terminales entonces conectamos la fuente de corriente de 1 amperio de la que hablamos para el caso que estamos considerando, y dijimos que le íbamos a poner 1 amperio. Ese valor de esa fuente la podemos escoger nosotros, pero normalmente se hace de 1 amperio. Para eso nos queda planteado lo que es el circuito equivalente para hallar la resistencia Norton. ¿Qué hacemos entonces para hallar la corriente de Norton? Que es la otra parte que nos permite entonces encontrar ya la equivalente completo, ¿verdad? Entonces, para la corriente de Norton hacemos que generamos un corto entre A y B, y lo demás se deja como está. Entonces vamos a ver cómo nos queda el circuito equivalente. Entonces aquí ya tenemos nuevamente la fuente de voltaje, 12 voltios, la resistencia de 25 ohmios, la fuente independiente de voltaje. Al otro lado tendríamos la fuente dependiente de corriente en serie con una resistencia, en paralelo con una resistencia de 4 ohmios, los terminales AB, y lo que hacemos es simular un corto en esos terminales para poder hacer circular por ahí una corriente Norton. Es decir, que por aquí va la corriente Norton. Ya con esos dos circuitos pasamos al tercer punto, y es solución del problema. Entonces, de acuerdo al primer equivalente para la R de Norton, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a la parte izquierda del circuito, es decir, a la mayor parte que contiene la resistencia de 25 ohmios, a la fuente
dependiente de voltaje, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 25i más 10 del voltaje AB va a ser igual a 0, ¿sí? Y por el otro lado, a la parte de la derecha del circuito, virando al nodo A, que sería de este punto, el punto A, siendo un nodo ahí, aplicando la sumatoria de corrientes que entran y salen en ese nodo que vamos a obtener. Vamos a decir que 0.5i más el voltaje AB dividido por la resistencia de 4 ohmios nos va a dar igual a 1 amperio, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas dos ecuaciones con dos incógnitas. Por esto debemos despejar i de la primera ecuación y reemplazarlo en la segunda. Entonces decimos que 25i va a ser igual a menos 10 b sub AB, luego i va a ser igual a menos 10 voltios de AB sobre 25, lo que es igual a obtener que i es igual a 0.4 b sub AB. Ahora reemplazando en 2, ¿qué tenemos? Tenemos que 0.5i, pero i es menos 0.4 b sub AB más b sub AB sobre 4, eso es igual a 1. Entonces esto nos daría 5 por 4, 20, menos 0.2 b sub AB más 0.25 b sub AB igual a 1. Esto nos daría que 0.05 voltios de AB es igual a 1. Pero eso nos daría que A sub B es igual a 1 sobre 0.05 igual. Entonces diríamos que voltaje sobre va a ser igual a 20 voltios. Bien, entonces diríamos que fácilmente la resistencia de Norton sería igual a los voltajes de AB sobre la corriente que es 1 amperio. Entonces la resistencia de Norton va a ser igual a 20 voltios sobre 1 amperio. Luego tenemos que la R de Norton, 20 ohmios, sería la resistencia Norton. Tendríamos la primera parte de la respuesta. Ahora bien, para calcular la corriente de Norton, entonces recurrimos al segundo circuito equivalente, observando el circuito, dependiendo del circuito, el segundo circuito, cuando generamos el corto de los terminales AB. Si analizamos ese circuito, podemos ver que en la parte derecha del circuito, donde está la fuente dependiente de corriente 0.5i, al generar ese corto, inmediatamente la resistencia de 4 ohmios queda en corto, es decir, que podemos asegurar que la I de Norton es 0.05i con signo contrario, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir que a su vez B sub A sub B en los voltajes de A a B es 0 porque es un corto. Muy bien, entonces escribiendo eso matemáticamente tendríamos lo siguiente. Podemos decir que, de acuerdo al análisis, que la I de Norton es igual a menos 0.5i y que a su vez el voltaje entre A y B va a ser 0 voltios. Pero si volvemos a analizar la parte izquierda del circuito, es decir, donde está la fuente de voltaje de 12 voltios y la fuente dependiente de voltaje del voltaje A sub B, podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en esa malla y encontramos entonces la corriente I que está circulando por esa rama. Bien, entonces vamos a escribir eso matemáticamente y eso nos quedaría como 12 menos 25 y menos 10 veces B sub AB igual a 0. Pero ¿qué pasa? 12 sería igual a 25 y ¿por qué? Porque el voltaje A sub B es 0, porque hay un corto en el otro lado y ese valor depende de A sub B. Entonces al haber un corto en A sub B, ese voltaje se vuelve 0. Entonces básicamente esto se nos reduce a que la corriente va a ser igual
a 12 sobre 25. Entonces la corriente va a ser igual a 0.48 amperios. Por lo tanto, la I de Norton va a ser igual a 0 menos 0.5 veces I igual a 0.24 amperios. Y esa es la otra parte que necesitamos que calcular, la corriente de Norton. No olvidemos el signo menos 0.24 amperios. Entonces ahí está resuelto el ejercicio. Como pueden ver, es fácil, muy fácil. Todo consiste en aplicar los conceptos. No olviden siempre, como cuarto punto, evaluar las respuestas. Esto nos permite verificar que los cálculos que hayamos hecho estén correctos, que tengamos bien las unidades entre los valores que obtenemos y que sea lógico y que no tengamos resultados que no concuerden con lo que nos está pidiendo el problema. Bien, esto ha sido parte de Circuitos Norton, y esto es Circuitos Norton. Ok, a continuación procederemos a estudiar los contenidos vistos en el segundo periodo de sistemas eléctricos lineales 1. Hasta estas alturas de la materia solo habíamos trabajado con resistencias, ¿no?, para hacer nuestros análisis y nuestros ejercicios. Pero cuando comenzamos este periodo se introducen dos nuevos elementos pasivos, los cuales son los capacitores y los inductores. Ahorita comenzaré a describir algunas características generales de cada uno de ellos. Por ejemplo, cómo poder obtener la diferencia potencial en un capacitor y en un inductor. Ok, para poder obtener la diferencia potencial en un capacitor utilizamos la siguiente ecuación. Voltaje es igual a la inversa de la capacitancia por la integral de un tiempo inicial hacia un tiempo final de la corriente por diferencial de tiempo más un voltaje evaluado en un tiempo inicial. Y la ecuación para voltaje de los inductores, que es voltaje es igual a inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Ahora también tenemos una ecuación para poder calcular la corriente, la cual es de la siguiente manera. Corriente es igual a capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Y para los inductores, la corriente es igual al inverso de la inductancia por la integral desde un tiempo inicial hasta t de voltaje con respecto de t más una corriente evaluada en un t sub 0. Y también otra ecuación que es muy importante es la de energía potencial, la cual es de la siguiente manera. Energía potencial en los capacitores es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, y para los inductores la energía potencial es un medio de la inductancia por la corriente elevada al cuadrado. Estas tres ecuaciones pues nos ayudarán mucho nos ayudaron mucho a lo largo del segundo periodo para poder resolver ejercicios que posean estos elementos pasivos, ¿no? Bueno, al final solo también se nos explicó al principio de cómo poder nosotros obtener un capacitor equivalente para un arreglo de elementos que se encuentren en serie o que se encuentren en paralelo. En el caso de los capacitores, un arreglo en serie, pues cuando tenemos capacitores en serie, su equivalente se obtiene de la inversa de la suma de las inversas de cada capacitor. Capacitor 1, capacitor 2, y así hasta llegar a todos los capacitores que se encuentran en serie. En el caso de los inductores, si tenemos inductores en serie, pues el inductor equivalente pues solo bastaría con sumar esos inductores, la inductancia que ellos poseen, L1 más L2, hasta llegar a un L sub n. Y otra cosa importante es cuando están en paralelo. El capacitor equivalente es simple y sencillamente sumar cada uno de los capacitores que se encuentren en paralelo.
Y para los inductores, pues aquí debemos de hacer la inversa de la suma de las inversas de cada inductor que se encuentre en paralelo. 1 más 1 entre L2 hasta llegar hasta el enésimo inductor que se encuentre en paralelo. Entonces estas fueron características generales que nos van a ayudar a comprender más cómo es que funcionan los capacitores y cómo se comportan los inductores en algunos ejercicios. Así que ahora procederemos al siguiente contenido. Bueno, el siguiente contenido que nosotros estuvimos viendo a lo largo de todo el periodo fueron los circuitos de primer y segundo orden. Nosotros ya tenemos ejercicios que poseen capacitores o que posean inductores, pues la cosa ya se pone un poco más compleja, la verdad, porque hay que analizar bastantes factores. En el caso, bueno, comenzaré explicando qué son los circuitos de primer orden. Un circuito de primer orden es aquel que posee hay dos tipos. El primero puede ser que nuestro circuito posea solo resistencias mezcladas con capacitores, ¿no? En ese caso nuestro circuito se llamaría RC. Y la otra posibilidad es que nuestro circuito pues posea resistencia y que posea un inductor. En dado caso, nuestro circuito recibiría el nombre de RL. Estos son los circuitos de primer orden. Se le llama así porque la ecuación diferencial que se genera en el circuito es precisamente de primer orden, ¿no? Solo posee una derivada. Debido a que esa derivada la produce ya sea el capacitor o el inductor dentro del circuito. Luego el otro tipo de circuito que nosotros tenemos, que ya fueron los últimos para ir terminando el segundo periodo, fue el circuito de segundo orden, el cual se caracteriza por poseer a los tres elementos pasivos: las resistencias, capacitor y un inductor. Entonces ese tipo de circuito recibe el nombre de RLC. Y pues surge lo mismo. La ecuación diferencial que se genera debido a tener un capacitor y un inductor es un circuito de segundo orden. La ecuación diferencial que se produce de segundo orden llega a una segunda derivada. Entonces estos fueron los contenidos, ¿no? Y pasaremos pues a realizar algunos ejercicios de circuito de primer orden y de segundo orden para poder ver más o menos cómo se deben de tratar estos ejemplos. Cabe resaltar que aquí el tiempo es un factor crucial para poder resolver estos ejercicios, ya que una característica de los capacitores es que ellos retienen voltaje, ellos se oponen a cambios bruscos de voltaje. Entonces eso nos va a servir a nosotros para poder, digamos, pasar de una fase a otra, porque ya vamos a ver los siguientes ejercicios que hay momentos en el que se cierran algunos interruptores y esos hacen que el circuito cambie, pero lo único que se mantendría constante de esa fase a esta es el voltaje en un capacitor. Y de igual forma los inductores, ellos retienen también, pero ellos retienen corriente. Esto de acá es sumamente importante y crucial para poder resolver estos ejercicios, que los capacitores se oponen a los cambios bruscos de voltaje y los inductores se oponen a los cambios bruscos de corriente. Ahora eso nos va a permitir podernos nosotros movilizar cuando se esté ejecutando un cambio de tiempo. Sabemos que aunque hay un cambio brusco en todo el circuito, pero la corriente se va a mantener en el inductor y el voltaje se mantendrá en el capacitor un instante después. Así que pasaremos ahorita a hacer algunos ejercicios. Bueno, aquí nosotros tenemos un ejercicio el cual es circuito RC, el cual, como nosotros podemos observar, solo posee resistencias y
un capacitor. En este caso, si se fija, no hay ninguna fuente generadora, ¿no? Entonces, cuando no hay ninguna fuente, esperaríamos solo respuestas, se le llaman respuestas naturales, ¿no? Que son respuestas que, acuérdense que el capacitor retiene carga, entonces el capacitor empieza a descargarse, ¿no? Entonces, ese proceso es respuesta natural. Si hubiera una fuente, habría una respuesta forzada, ya que volvería a cargar el capacitor. Pero en este caso no, solo obtendríamos una respuesta natural. Cabe señalar que la ecuación que describe cómo se estaría descargando un capacitor es de la misma manera. Voltaje es igual a voltaje inicial del capacitor por exponencial a la menos t entre tau. Esta ecuación no funciona cuando el capacitor se está descargando. Y podemos obtener cuál es el voltaje con respecto del tiempo. O sea, podemos saber qué voltaje le queda al capacitor en qué instante de tiempo. Sin embargo, hay un factor muy importante que es esta tau, que se llama constante de tiempo. Esta tau es igual a la resistencia por el capacitor. Pero ¿qué resistencia de todas estas? Bueno, la resistencia que tiene que ser aquí es una resistencia equivalente de todas ellas. Así que para poder resolver este ejercicio trataremos de hallar la resistencia Thevenin, y esa resistencia Thevenin equivalente es la que pondríamos acá nosotros. Así que entrémosle pues. Ahora en este caso nuestra carga sería el capacitor, así que procedemos a quitarla y el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, si se fijan, las primeras que podríamos unir son la de 8 ohmios con la de 12 porque se encuentran en serie. Luego, ese resultado se le aplicaría el inverso de las sumas inversas para poder obtener en paralelo, ¿no? Ya vamos a ver. Quedaría 8 más 12 es 20 en paralelo con una resistencia de 5. Ahora procedemos a calcular el inverso de eso, que sería resistencia equivalente, sería 1 entre 1/5 más 1 sobre 20. Y esto es igual a 4 ohmios. Entonces estos 4 ohmios es nuestra resistencia equivalente. Ahora, con esa resistencia equivalente, pues nosotros ya podríamos redibujar todo esto así presencialmente un circuito de la siguiente forma. Sería más o menos así. Solo sería nuestro capacitor de 0.1 faradios junto con una resistencia la cual es de 4 ohmios. Ahora bien, después de haber aclarado eso, pasemos ya al ejercicio. Lo que nos están pidiendo es que nos están dando que el voltaje del capacitor en un tiempo cero es igual a 15 voltios. Ahora nos piden que encontremos la expresión del voltaje del capacitor para tiempos mayores que cero, una expresión de voltaje sub X, que el voltaje sub X es el voltaje que posee esta resistencia de 12 ohmios, y nos están pidiendo también la expresión de corriente, que es esta que está bajando por acá, y todo para tiempos mayores que cero. Ahora bien, esta expresión de voltaje de capacitor nosotros podríamos ya encontrarla, ya que podríamos encontrar la tau y ya nos están dando el voltaje inicial del capacitor. Así que calculemos tau. Tau sería igual a la resistencia equivalente, que es 4 ohmios, multiplicada por la capacitancia, que es de 0.1 faradios. El resultado de eso nos da 0.4 segundos. Ahora sustituimos esto en esta expresión y sustituimos el voltaje inicial que nos dan en esta expresión y ya podremos encontrar el voltaje del capacitor para tiempos mayores que cero. Eso sería
el voltaje del capacitor sería igual a voltaje inicial por E elevado a la menos T entre tau. Entonces sustituyamos. BC va a ser igual, en vez de V sub 0 vamos a poner 15 voltios multiplicado por E a la menos T sobre, en este caso nos dio 0.4 segundos, entonces le escribimos 0.4 segundos. Entonces esta es la expresión del voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Ya solo sustituimos, en vez de T ponemos cualquier valor mayor que 0 y nos va a dar cuánto es lo que cuánto voltaje posee ese capacitor en ese instante. Luego, después de haber encontrado esta ecuación, nos están pidiendo el voltaje en esta resistencia. Entonces, si ya sabemos cuál es la expresión de voltaje del capacitor, podríamos utilizar un divisor de voltaje entre estas dos resistencias para saber cuál es el voltaje solo de esta resistencia. Entonces el divisor de voltaje quedaría de la siguiente forma. Van a encontrar la B sub X. B sub X sería igual a los 12 que queremos encontrar, el voltaje en el que queremos encontrar, 12 sobre las dos resistencias, ¿no? Que sería la de 8 más la de 12. 12 más 8. Y eso tiene que ser multiplicado por el voltaje del capacitor que nosotros ya conocemos. Entonces si sustituimos nos quedaría 12 sobre 12 más 8 multiplicando por 15 E a la menos T sobre 0.4. Y luego de realizar todas las operaciones y todos los cálculos, llegaríamos a que V sub X es igual a 9 por E a la menos 2.5 T, y esto en unidades de voltaje. Entonces ya sabemos cuál es la expresión que describe el voltaje en esta resistencia. Y por último, pues nos están pidiendo una expresión de la corriente que pasa por esa misma resistencia. Entonces nosotros sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces nada más quedaría que nosotros a esta V sub X la dividamos entre el valor de la resistencia que nosotros queremos la corriente, que en este caso es 12. Entonces al final I sub X va a ser igual a V sub X entre 12. Y esto nos da al final que I sub X es igual a 0.75 E a la menos 2.5 T. Y esto en unidades de amperios. Entonces ya nosotros hemos encontrado las tres incógnitas, las tres expresiones que nos pedían. Una para el voltaje que era del capacitor con respecto para tiempos mayores que 0, el voltaje de esta resistencia y también su corriente. Ahora pasaremos con un ejercicio de RLC. En el tercer periodo analizamos circuitos con fuentes de voltaje o corriente alterna, como la que se nos suministra en nuestros hogares. Descubrimos que dicho voltaje opera a una frecuencia y un ángulo determinado. Como su función es variable en el tiempo, es posible hablar de un voltaje efectivo, el cual es el que realmente convertimos ya sea a calor o movimiento. Para trabajar con este tipo de circuito es necesario pasar del dominio del tiempo, como en los circuitos que antes analizábamos, al dominio fasorial. Para transformar las fuentes de corriente o voltaje, tomamos la amplitud y el ángulo. Para las resistencias no hacemos ningún cambio. Los capacitores e inductores deben transformarse del dominio del tiempo al dominio fasorial por medio de las siguientes fórmulas. XC es igual a menos J sobre la frecuencia por el valor del capacitor. Y tenemos XL, que es J por la frecuencia por el valor del inductor. Algunos de los conceptos importantes, además de los que les he mencionado, es la impedancia, que la impedancia
al igual que la resistencia, se opone al flujo de la corriente a través de un circuito, pero en este caso la impedancia tiene su parte real y su parte imaginaria. La potencia en este tipo de circuitos se calcula mediante la fórmula P por el voltaje. P es igual al voltaje por la conjugada de la corriente. Dicha potencia contiene una parte real y otra parte imaginaria. Esta parte imaginaria, también llamada potencia reactiva, y se mide en voltios amperes reactivos. La combinación de estas dos resulta la potencia efectiva, que es medida en voltios amperes. El factor de potencia. El factor de potencia es la relación que existe entre la potencia real y la potencia efectiva. Continuando con el tema de potencia, es posible mejorar el factor de potencia colocando un capacitor en paralelo con el circuito. De esta forma, intentamos hacer que el circuito que tiene inductores y capacitores se comporte realmente como uno únicamente resistivo. De esa forma se mejora el factor de potencia. El último tema es trifasores, que son combinaciones de tres elementos de tipo fuente, ya sea de corriente o de voltaje, que tienen un valor de voltaje pico, en este caso, si hablamos de voltaje, que es el mismo, y únicamente tienen la diferencia de que su ángulo está separado por 120 grados, equitativamente entre ellos. Alterno a esto, o junto con esto, se combina con valores de impedancia, que al igual tienen el mismo valor, pero diferente ángulo. Y estas combinaciones, ya sea llamada estrella o delta, son las que se analizan, y dentro de este análisis podemos identificar los voltajes de línea o las corrientes de línea y los voltajes de fase o corrientes de fase. Las combinaciones entre estos dos tipos, ya sea delta o estrella, la más común en la industria es las fuentes en estrella y las impedancias en delta. Para este circuito nos piden encontrar la corriente I.O., que pasa a través de la resistencia de un ohmio por medio de un equivalente Norton. Entonces lo primero que hacemos es retirar la carga y colocar un alambre donde estaba antes la carga, y esa va a ser nuestra corriente de corte. Y analizaremos el circuito por mallas. Obtenemos las ecuaciones, incluso la de restricción, porque existe una supermalla entre la malla 1 y la malla 4. Incluida esa, nos dan los siguientes resultados. Y calculamos que la corriente de corte es la resta de la corriente 6 menos la corriente 5, que está acá. La corriente 6 menos la corriente 5. Después, para encontrar la impedancia vista desde ese punto, abrimos el circuito y colocamos en este caso una fuente de un voltio, para poder decir que la impedancia será igual al voltaje sobre la corriente. Igual este circuito lo analizamos por mallas. Esas son las mallas con la ecuación de restricción y la supermalla, que nos dan estos resultados. Y obtenemos el valor de la impedancia. Por último, construimos el circuito equivalente con la corriente de corte que habíamos encontrado, la impedancia vista desde ese punto. Volvemos a colocar la carga y ahora decimos
que para encontrar esa corriente que era nuestra incógnita, hacemos un divisor de corriente y nos queda la respuesta que en I/O del circuito original está pasando esa corriente.